Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Les saluda Lucero Durán, pertenezco al área de marketing de Cider Perú. Quiero darles una cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Como siempre, vemos que nos están enviando saludos desde diferentes ciudades. Gracias por acompañarnos cada viernes en las capacitaciones que preparamos para ustedes. El día de hoy vamos a aprender sobre un tema súper importante que es soluciones viales en carreteras tropicales. Para esto, daré pase al ingeniero Sergio Llanos, quien forma parte del equipo comercial de Cider Perú. Buenas noches, Sergio. Hola Lucero, buenas noches a todos y bienvenidos a una nueva capacitación acerca de nuestros productos. El día de hoy conversaremos acerca de un tópico importante, soluciones viales en carreteras tropicales, Alcantarilla, Cider Perú, en la selva peruana. El tema en sí es muy amplio, va a requerir de un mayor espacio. Pero vamos a tratar de resumir los tópicos más importantes y podamos lograr sacar algún aprendizaje. La agenda que vamos a tocar el día de hoy vamos a tener algunas definiciones de qué es lo que se entiende por una carretera tropical, cuál es la problemática de ese tipo de carreteras. Vamos a hacer un repaso también acerca de qué son las alcantarillas metálicas corrugadas. Vamos a ver también con ejemplos de aplicación de proyectos realizados por nosotros, cómo hemos abarcado o hemos tratado de solucionar algunas problemáticas que hemos encontrado en este tipo de carreteras. Y finalmente les voy a explicar acerca de la ventaja diferencial de nuestros productos. Bien, un poco de definición. ¿Qué es lo que se entiende por carreteras tropicales? ¿Sí? El nombre es un poco amplio, he tratado de sintetizarlo de esta manera para poder mencionarles acerca de un tópico que se viene investigando y que me pareció importante hacerlo de conocimiento. ¿Qué se entiende por una carretera tropical? Son las vías que se encuentran comprendidas dentro de las zonas con clima tropical, el cual se caracteriza porque la temperatura media anual supera los 20 grados centígrados y también hay una presencia de lluvias por encima de los 1000 milímetros por año, excluido totalmente el congelamiento de suelos en los inviernos. Ahora, en nuestro país, ¿qué zona geográfica es la que presenta estas características? Es nuestra selva. Si pueden ver en la imagen superior de la pantalla, se puede ver ¿por qué carretera tropical? Porque está comprendido dentro del trópico, ¿sí? Conforma mucho de lo que es nuestra zona de selva, así que esta es una de las características principales. Bien, ¿por qué quise tocar este tema? Básicamente, al hablar de carretera, vemos que el componente principal para constituir una carretera es un suelo, ¿no? Los suelos que nosotros, ¿cómo identificamos en la ingeniería civil? Son clasificaciones ya establecidas, ¿no? Los códigos de clasificación de suelos de uso común, en las que se apoyan las obras de ingeniería como cimentaciones, estabilizaciones de taludes, excavaciones, presas, pavimentos, han sido elaborados para suelos de climas fríos y temperados. ¿A qué me refiero? A las clasificaciones AASHTO y SUCS, que como bien sabemos son normas americanas. Ahora, estas clasificaciones, como les comenté, provienen de climas fríos y temperados, ¿no? Ahora, no siempre todos los suelos provienen de climas temperados. En gran parte de nuestro territorio se desarrollan depósitos de suelos provenientes de climas tropicales húmedos. Es por eso que he tratado de... Ahora, ¿de dónde se acuña este término suelos tropicales? Voy a hacer mención en esta oportunidad. Esta información fue brindada por el ingeniero Guillermo Lazo, que fue mi docente en la maestría de Ingeniería Vial, y él nos tocó y nos redundó mucho acerca de este tipo de suelos, y me parece muy importante compartirlos porque no hay mucha información dada. ¿Qué es un suelo tropical?
Un suelo tropical es aquel que presenta diferencias en sus propiedades y en su comportamiento comparado con los suelos no tropicales, a consecuencia de haber sufrido procesos geológicos y o pedológicos típicos de las regiones tropicales. ¿Cuál era la característica de las regiones tropicales? Una temperatura por encima de los 20 grados y precipitaciones mayores a los 1000 milímetros por año. El estudio de suelos, que viene a ser el estudio de mecánica de suelos, que es un componente o una parte muy importante para poder diseñar y poder construir una carretera, para fines viales exige naturalmente conocimientos de la mecánica de suelos tradicional, la que todos conocemos, pero aunado al conocimiento y discernimiento de las peculiaridades de formación y comportamiento de los suelos en clima tropical, húmedo. Esta necesidad se asienta en el hecho que con frecuencia las clasificaciones tradicionales para pavimentos no permiten aprovechar propiedades especiales para pavimentación que poseen determinados suelos tropicales, con consecuente menor costo en su utilización. ¿A dónde voy? Que las clasificaciones normales que conocemos como el AASHTO y SUCS de repente no consideran ese tipo de suelo y por ende simplemente lo tachan y no permiten su utilización. Así que es muy importante de repente saber qué otro tipo de clasificaciones nos puede dar ventajas, como dice en la parte final, ¿no? Para poder reducir los costos. Esto es muy resumido. En sí el tema acerca de suelos tropicales abarca mucho más, pero he tratado de sintetizar algo corto para que sea un ingreso o una apertura y puedan de repente posteriormente investigar más. Ahora, información sobre esto hay bastante, ¿no? Les invito a poder investigar sobre esto. ¿Dónde se utiliza más o se tiene más conocimiento o estudios de suelos tropicales? En Brasil, ¿no? En Brasil, básicamente, la mayor constitución de su geografía está hecha en trópico y es selva, ¿no? En Brasil encontramos a dos investigadores, Nogami y Villibor, en 1981, que propusieron una metodología a la que denominaron MCT, que es casi similar a la AASHTO y SUCS. Sabemos que con AASHTO y SUCS está compuesto en particularmente tres procesos, ¿no? La granulometría, el límite plástico y el límite líquido. En cambio, en la MCT es un símil a lo que conocemos como el CBR, ¿sí? Solo que las probetas o las muestras son más pequeñas. No voy a entrar a explicar a detalle la metodología MCT, pero solamente quería mencionarlas. Ahora, con esta metodología MCT, yo puedo dividir a los suelos tropicales en dos grupos grandes: los saprolíticos y los lateríticos. ¿Sí? Estos son los nombres en los que vamos a poder nosotros clasificar este tipo de suelos. Esta sistemática desarrollada para el estudio geotécnico de suelos para pavimentos es efectiva y altamente promisoria para aplicaciones viales en suelos tropicales, ya que va a permitir la selección de suelos para construcción de terraplenes, protección de la franja marginal, etc. O inclusive mejoramiento de subrasantes. Como les comentaba, es muy importante poder caracterizar este tipo de suelos, ¿no? Ya que, o si no, se tiende a lo que es no utilizarlo. Ahora, los grandes o los grupos que les mencioné, ¿cuál es una característica del suelo laterítico? Lo podemos identificar por su comportamiento, que se enfatice el hecho que depósitos de suelos residuales maduros o suelos transportados intemperizados son finos en términos granulométricos y muy estables. Un suelo saprolítico es aquel que presenta semejanza con los suelos residuales jóvenes que contienen gran cantidad de minerales inestables, estando sujetos a alteraciones en función de condiciones climáticas, inclusive no drenando bien el agua presente y perdiendo mucha resistencia en condiciones de saturación. ¿Qué tipo de suelo que de repente conocemos nosotros se puede caracterizar o podemos identificar a ser un correlativo? Son los suelos arcillosos, limosos, ¿no? Sabemos muy bien que en la zona de selva es el suelo preponderante. Bien, esa es simplemente una introducción al tipo de suelos tropicales. Les invito a poder investigar más sobre este tipo de suelos y van a encontrar mucha información que les va a poder ayudar a de repente buscar y aprovechar los materiales de la zona para poder optimizar los costos. Bien.
Eh, a su vez, quisiera tocar tópicos acerca de las problemáticas que presentan estos suelos en nuestra selva y cómo es que influyen para nosotros como ingenieros, ¿no? ¿Cuál es con nuestro deber ante una problemática para poder proponer mejoras? Bien, los aspectos económicos, la problemática económica. Sabemos muy bien que la brecha de infraestructura en el país es muy alta, pero para carreteras estamos alrededor de los 31.000 millones, de los cuales la selva representa casi el 40%. El costo logístico es de 34% en comparación con otros países de Latinoamérica, que es de 24%. ¿Qué implica esto? Que perdemos competitividad, ¿no? Al tener un costo logístico que representa el traslado, que es desde el punto de recolección del producto hasta su punto de entrega o de salida, va a influir un 34% más, cosa que nos hace menos competitivos. Las localidades, al estar alejadas, no pueden comercializar sus productos, impidiendo el desarrollo de las mismas. Sabemos que el fin principal de una carretera es poder conectar dos puntos, poder conectar localidades y llevar desarrollo, ¿no? Es muy bonito ver, y me ha tocado vivir en estos años que vengo trabajando con los proyectos viales, es que muchas veces al iniciar una carretera no hay muchas localidades, ¿no? Las localidades más extremas es poca la población, pero al terminarse la carretera y comenzar su funcionamiento, podemos ver de que va desarrollándose, ¿no? Ya hay más casas, ya hay más población, se ve que ya hay más, la agricultura comienza a desarrollarse, en algunos casos comienza a industrializarse, y esto genera más competitividad a las localidades, ¿no? Esto es el fin que busca una carretera. Otro tema económico es que las condiciones climáticas de la selva hacen que los costos de diseño, construcción y mantenimiento sean más elevados. Por eso al inicio les avisaba, les comentaba de que es importante poder investigar y desarrollar, proponer, aplicar otras metodologías que me permitan utilizar los recursos y materiales que tenemos a la mano, ¿no? Muchas veces, al ampararnos mucho en las clasificaciones SUX y AASHTO, nos hemos acostumbrado a que una carretera solamente vamos a poder construirla con material granular. Y este es un caso que no se da en la selva, ¿no? El material granular es uno de los materiales más escasos, están muy lejanos, y los costes que implican trasladar ese material hasta el punto de construcción elevan el costo del proyecto. Aspectos técnicos en función a la problemática, he tratado de ampararlo en dos. En lo que es la parte de diseños, bien sabemos que realizar un diseño en una carretera tropical, una carretera en selva, va a conllevar un mayor tiempo y costo. ¿Debido a qué? A la lejanía, las condiciones climáticas adversas, la dificultad para realizar los estudios de campo. Tengo varios amigos que han tenido problemas al momento de realizar sus estudios básicos, ¿no? El caso de un amigo que estuvo con un proyecto en Caballococha, que es el extremo del Perú, en frontera Colombia y Brasil. Al llevar el traslado de sus equipos para realizar sus estudios de mecánica de suelo, los SPTs, tuvo que ir por barcaza por el río, ¿no? Y uno de los en creciente se le hundió. Se le hundió con todo el equipo y no pudo recuperarlo. Son las problemáticas a las que tú te enfrentas al querer diseñar una carretera en selva, ¿no? Otro caso, me parece muy interesante, es de un amigo personal, el ingeniero Luis Sánchez, que cuando comenzó a realizar los estudios de topografía para un proyecto que vamos a hablar ahora, de la carretera Balsa-Puerto, él tenía que dejar su familia y comenzar a acampar abriendo trochas, ¿no? Los tiempos y la forma muy dificultosa que te toma poder diseñar una carretera en selva. Y a la vez, la construcción de carreteras en selvas también presenta una mayor dificultad. ¿Por qué? Mucho de esto se debe a
las constantes lluvias durante el año, la escasez de material granular y la peculiaridad de los suelos. Como les comenté, poder construir en selva requiere mucha pericia, mucha paciencia también, y mucha suerte, ¿no? Hay casos, he visto proyectos en que estábamos vaciando los aleros de alcantarillas y el día estaba completamente soleado, pero en un par de horas comenzaba la lluvia, ¿no? Y esas son las condiciones en las que se están acostumbradas a realizar carreteras, ¿no? En la selva, ¿no? Ante estas problemáticas, nosotros como CIER Perú, ¿qué planteamos con nuestros productos? Nosotros buscamos que poder optimizar costos. Ahora, hay algo muy importante. En localidades de la selva, la construcción de una carretera con sistemas de obras de arte es la palabra técnica para las alcantarillas, sea cual sea el tipo, se ve mucha preponderancia o se ve que hay mucha utilización de estructuras de concreto armado, que si bien es cierto cumplen una función y son muy buenas, involucran un elevado costo. Al involucrar un elevado costo, sumado ya a la problemática que se tiene en este tipo de carreteras, te va a dificultar algo, te va a dificultar lo que es la formulación del proyecto dentro del marco del sistema de inversión pública. Nosotros sabemos que para que el Estado pueda construir un proyecto tiene que ser formulado, ¿no?, en un marco de inversión pública que se le invierte P. Pero ¿qué es lo que pasa en este tipo de carreteras? Es que las características, como les comenté, son zonas muy alejadas, de difícil acceso. Es por ende que va a conllevar a una evaluación costo-beneficio muy elevada. Y muchas veces simplemente no se ejecutan estos proyectos ya que no hay una tasa de retorno, ¿no? Es por ello que se busca soluciones de obras de arte con sistemas no convencionales. Y nosotros como CIER Perú tenemos y proponemos el uso de las alcantarillas metálicas corrugadas. ¿Por qué? Porque conlleva un menor costo y nos va a permitir formular y asegurar la serviciabilidad en el tiempo del proyecto. Por ello, un sistema no convencional como las alcantarillas va a ser igual a un menor costo de inversión y por ende vamos a tener una mayor serviciabilidad. En la imagen estamos viendo una alcantarilla arco perfil alto en la zona selva en Yurimaguas. Ahora, voy a tocar acerca de las alcantarillas metálicas corrugadas que nosotros diseñamos y producimos. Y quiero, también esta parte lo voy a hacer un poco rápido por el tiempo. Pero los invito a poder realizar preguntas. Igual la presentación va a estar colgada en la página de Facebook y también en nuestro portal de YouTube. Pero también nos pueden hacer llegar las preguntas y si tienen alguna pregunta más o necesitan más información, nos pueden hacer llegar a través de nuestros correos y nosotros gustosamente les podemos apoyar. Bien. Antes de entrar a este punto, quisiera contarles y recalcar esto, que las alcantarillas metálicas corrugadas son propiamente diseñadas y fabricadas en nuestro complejo siderúrgico en Chimbote, en donde nosotros fabricamos y garantizamos lo que es la calidad de la producción de este producto. Y no solamente eso, no nos solamente abocamos en suministrar, sino que también apoyamos en la construcción, en la supervisión y también asesoramos en el diseño de los proyectos de alcantarillas para los proyectos viales. Las alcantarillas se dividen en tres grandes grupos. ¿Sí? Bueno, en dos grandes grupos y uno de los grupos se divide en dos familias.
El primero, la alcantarilla Mini Multiplate SP MP68. ¿Cuál es la característica de esta? La principal es que es un modelo que presenta una geometría circular, ¿sí? Va a tener un perfil de corrugación de 68 milímetros por 13 milímetros. La forma, les comenté, circular. Su caracterización es a través de diámetros y la característica de estas es que las planchas van a presentar ya espesores dados de 1.8 a 3.3 milímetros. ¿Dónde lo utilizo? Es el sistema más utilizado que tengo para obras de arte de menores dimensiones, ¿no? ¿Desde qué diámetros a qué diámetros tengo? O contamos desde las 24 pulgadas, 60 centímetros, hasta las 72 pulgadas, 1,80 m. Esto es respecto a lo que les comentaba sobre la característica del perfil de corrugación. Este perfil de corrugación es lo que le va a dar la resistencia a mi alcantarilla, ¿sí? La alcantarilla está diseñada para poder trabajar debajo de grandes cargas sobre estas, pero tiene un concepto de que debe tener una corrugación. Sergio, una pregunta que siempre me hacen: ¿la alcantarilla puede ser una alcantarilla totalmente lisa? Tiene que ser una... No, ¿debido a qué? De que la corrugación es la que nos da poder asegurar que se pueda conformar entre sí las placas y que también puedan soportar las cargas. Hay una historia muy, muy particular de cómo es que nació este tipo de producto. Es más o menos en los años de 1890 aproximadamente, en Estados Unidos, un granjero tenía un cauce y quería poder sacar sus carretas, ¿no?, con sus productos. Pero no quería utilizar el hormigón o el concreto que tenían debido al costo, ¿no? Y le daba vueltas a su cabeza qué podía utilizar. En el trajín que tenía del día, fue a la farmacia y tenía que comprar un medicamento. Y se quedó observando de que las botellitas con las medicinas estaban envasadas o contenidas dentro de una caja, ¿no? Pero la caja, al abrirla, vio que entre el cartón, había unos pequeños filamentos corrugados. Es donde ahí se le salió la idea, ¿no? De repente el acero que tenían en planchas, podían corrugarlas y conformarlas. Y es a partir de esta anécdota que comenzaron a desarrollar la tecnología de alcantarillas, ¿no? Agarraron unas planchas y comenzaron a corrugarlas, y haciendo empíricamente, ¿no? Prueba, error, comenzaron a constituir. Y este es más o menos el origen de las alcantarillas. Con la tecnología al día de hoy, que ya es completamente nueva, ¿no? ¿Cómo yo armo una alcantarilla MP68? De esta forma, ¿no? Está compuesta, las planchas tienen una longitud de 81 centímetros de hueco a hueco, ¿no? Y se van superponiendo entre sí perimetralmente, una encima de otra, y longitudinalmente. ¿Cómo se, ¿En qué sentido voy a armar la alcantarilla? En el sentido del flujo. Es al igual como hacemos los tejados o las calaminas en los techos, de la misma manera, ¿no? Si el flujo de aguas arriba es hacia aguas abajo, tenemos que poner la plancha superior, va a superponer a la otra, de esta manera, ¿no? Acá tenemos un sentido de aguas arriba hacia aguas abajo. Bien, estas son las planchas que tenemos una vez terminadas el proceso de fabricación en Chimbote. Acá estamos haciendo el control de calidad. Y en la parte superior veo que tenemos amigos de Ecuador en la transmisión. Es un suministro que hicimos a inicios de este año en Ecuador. Y con gran aceptación, ¿no? Ahí están los ingenieros viendo el armado de la alcantarilla. Le paso saludos a nuestros amigos de Ecuador. El siguiente grupo que nosotros tenemos para las alcantarillas es la alcantarilla Multiplate SP MP152.
A diferencia de la otra alcantarilla, acá yo voy a tener un perfil de corrugación mayor de 152 milímetros por 51 milímetros. Y la conformación que voy a tener respecto a las secciones o geometrías van a ser cuatro. La circular, la abovedada, paso inferior y la bóveda. La característica que voy a tener respecto al espesor y longitud de planchas ya va a ser diferente, ¿no? Ya no voy a tener planchas de 81 centímetros con espesores ya determinados, sino yo voy a poder jugar de acuerdo al diseño del producto. Esta alcantarilla sí va a conllevar ya un mayor diseño para poder conceptualizar y poder aplicar como solución, ¿no? Los espesores que van a trabajar desde los 2.5 hasta los 6.4, longitudes voy a tener de 6 y 8 pies. En una lámina posterior les voy a enseñar la siguiente, cómo está conceptualizada esta plancha. ¿En qué aplicaciones son ideales? Para drenaje en pequeñas quebradas y pasos peatonales. Y el siguiente subgrupo o familia de este grupo de alcantarillas MP152 son las MP152, pero de gran luz. Presentan el mismo perfil de corrugación. Voy a contar también con los mismos espesores. La diferencia es que voy a trabajar con 4 secciones diferentes: arco, perfil bajo, arco, perfil alto, elípticas y ovoides invertidas. ¿Dónde puedo utilizar ese tipo de alcantarillas? Para proyectos de obras de arte, para drenaje de grandes causas. Ya te estoy hablando de reemplazar un pontón, porque puedo trabajar hasta con luces de 12 metros, y también para los pasos a desnivel de los vehículos, ¿no? En este caso vamos a tocar mucho de la obra de arte para fines hidráulicos, porque vamos a tocar sobre carreteras tropicales en selva. Este caso les voy a explicar un poco sobre cuál es la particularidad de esta plancha. Esta plancha, como les comenté, va a tener un perfil de corrugación de 152 milímetros por 51 milímetros, va a tener una longitud neta de 6 y 8 pies, y va a tener anchos en función a los N. Los N vienen a ser los espaciamientos que voy a tener entre agujero y agujero. Ahora, debido a que yo tengo 4 tipos diferentes de planchas, lo que pasa es que al momento de armar estas alcantarillas, yo voy a evitar de que 4 planchas vayan en un solo perno. ¿Por qué? Porque voy a tener un mayor esfuerzo de corte. Acá tenemos una pregunta de John Apaza Larico. Me parece conveniente poder responderle ahora. ¿En qué caso se debe usar abovedadas? Bien, las alcantarillas abovedadas, voy a tocar mucho ahorita en 2 proyectos que pude utilizar abovedadas. Es más, particularmente es uno de las secciones que más he utilizado. Voy a utilizar cuando yo tengo un tipo de conformación de topografía, que voy a tener un mayor cauce versus un menor tirante. La abovedada me permite tener un ancho en la parte inferior más prolongada versus una flecha menor. Esto me va a permitir poder contener y conformar un mayor cauce. También las abovedadas se utilizan mucho en suelos totalmente inestables como los suelos tropicales. ¿Por qué? Porque la misma conformación de la plancha abovedada me va a permitir estabilizar. No deja, en las siguientes láminas, cuando ingreses a los proyectos que hemos trabajado, te voy a explicar un poco más acerca de cómo yo utilizo este tipo de alcantarillas abovedadas. Volviendo a la lámina, les comentaba, ¿no? No puedo utilizar 4 planchas en un solo perno por el tema del esfuerzo de corte que va a tener. Así que voy a hacer entramados de las planchas, ¿no? Es unas planchas intercaladas, y con esto yo voy conformando mi estructura. Acá en la parte superior estamos viendo el proceso en nuestra planta de Chimbote. Esto es cómo se almacena, y acá en traslado para el armado de la alcantarilla.
Bien, les comentaba que qué característica o cuál es muy importante mencionar esto. Nosotros como Ciber Perú les garantizamos el tema de que la producción va a ser completamente desarrollada al 100% en nuestra planta, en nuestro complejo siderúrgico. ¿Qué ventaja me da a mí esto? Una ventaja de poder asegurarte el tiempo de entrega, ¿no? También te puedo dar la seguridad de que puedas visitar mi proceso de producción para que puedas validar que efectivamente estamos desarrollando en nuestros procesos de calidad. Y también un punto importante es que si tienes alguna complicación en obra, se te perdió una plancha, de repente no la rellenaste adecuadamente, se dobló la plancha, nosotros podemos reemplazarte sin ningún problema. ¿Por qué es importante mencionar esto? Ahorita les voy a comentar el por qué. Les comentaba de que el fabricar el producto, la alcantarilla en nuestra planta, me permite poder tener un riguroso sistema de aseguramiento de calidad, ¿sí? El cual es trazado a través de informes de calidad que se emiten. Los ensayos son sometidos en nuestros laboratorios que son aprobados por INACAL. Esto es muy importante porque estamos sometidos bastante a revisiones de parte de INACAL. INACAL es el Instituto Nacional de Calidad. Lo que me da tener una garantía adicional, ¿sí? Ahora, otro punto importante en mencionar esto, que va junto con el tema de producción nacional, es que actualmente se ha tenido mucha presencia de material importado. El material importado, para poder tú asegurarte de que es un producto adecuado, tienes que tener un estándar muy alto de lo que es la calidad, ¿no? Es por eso que nosotros te garantizamos a través de informes y también está completamente abierto para poder visitar nuestra planta. Ahora, es importante mencionar el tema de calidad y sobre todo los entregables que se dan con calidad, debido a qué? De que los procedimientos de verificación en obra están siendo muy, muy exigentes ahora, ya que tenemos nuevos sistemas de verificación, ¿no? Estamos hablando ya de contratos colaborativos, de oficinas PMO, de BIM, y es donde te incide mucho en lo que es calidad. Acá estamos verificando el proceso de calidad en nuestra obra. Bien, voy a tocar un poco un tópico rápido de qué consideración hidráulica yo debo tener para poder diseñar adecuadamente una alcantarilla, sobre todo en zona de selva. Voy a tener presente la topografía, necesito los datos de topografía entre el ancho, el alto y la pendiente. Y acá es muy, muy importante también mencionar esto, es un dato interesante en selva. Muchas veces en selva calcular el caudal es muy, muy, muy difícil debido a que las precipitaciones son muy constantes. Así que una técnica que es aprobada y que se da mucho es dos cosas, ¿no? Vas preguntando a la población hasta dónde más o menos llega el nivel de agua y también vas viendo la huella hidráulica a los costados, ¿no? Esto se puede ver en una sombrita en un árbol, en el terreno que tienes alrededor y con esas alturas tú puedes comenzar a diseñar. Cuando he trabajado en varios proyectos, yo trato de, si bien es cierto, me da un tirante establecido, yo trato de darle un poquito más, ¿no? Siempre para poder cuidar de que la alcantarilla no se inunde. El caudal, les comenté, tiene que tener muy, muy en cuenta esto, la información de la calidad del lecho del río, la resistividad, el pH del agua. Las alcantarillas que nosotros proporcionamos con el recubrimiento en galvanizado en caliente me asegura una trabajabilidad de 5.5 con 8.5. Estos son los rangos que yo voy a poder trabajar con las alcantarillas recubiertas con el galvanizado, que está compuesto de zinc, ¿sí? Voy a evitar también, tengo un rango de trabajo de pendientes entre 0.5 y 4. Tengo que evitar lo que es embalses, ¿no? Tengo que tener un buen sistema de trasvase con los cabezales. Una alcantarilla apropiada tendrá, ¿qué cosa? Geometría y dimensiones adecuadas para el volumen dado y también para el material de arrastre que pueda tener. Una longitud y pendiente y extremos, que son los cabezales adecuados. Cabezales de protección tanto a la entrada como a la salida.
Estas son consideraciones hidráulicas que yo voy a tener necesarias para poder diseñar la alcantarilla. Otro punto importante acá que me permito mencionar es acerca de la similitud que yo voy a buscar con el coeficiente de rugosidad del suelo del cauce, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa, con esto? Nuestras alcantarillas presentan un coeficiente de rugosidad mayor, está en el borde de 0.024 a 0.032, 0.038, lo que me permite poder tener un trasvase más lento en un flujo laminar. Mi velocidad promedio va a estar entre 1.8 y 2.2, a diferencia de otros productos. Para lo que son concretos, vamos a tener un coeficiente de rugosidad de 0.012 y de plástico de 0.009. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de comportamiento hidráulico? De que al tener un menor coeficiente de rugosidad, voy a tener una mayor velocidad. Una mayor velocidad me va a provocar un esfuerzo de corte mayor. El esfuerzo de corte a mí va a ocasionar que pueda tener erosiones y socavaciones a la entrada y salida. Y esto se da mucho en zona selva, ¿sí? Porque, como les comenté, un suelo tropical es un suelo fino, ¿no? Estamos hablando de un material arcilloso, un material limoso. ¿Y qué es lo que implica esto? A tener mayor erosión o a tener mayor socavación. ¿Cómo reduzco esto? Poniendo unos elementos adicionales de protección, pero esto va a implicar que tenga un mayor costo, que es el mayor costo de una alcantarilla. Estos son algunos datos que puedo determinar. Ahora, ¿hasta qué porcentaje de tubo lleno, de alcantarilla llena va a trabajar? Puedo trabajar hasta 80%, ¿sí? Para este caso, en una alcantarilla de arco perfil alto, se trabajó con un tirante de 2,47, ¿sí? Una pendiente de 0.01, y me daba un caudal de 51 metros cúbicos, un área hidráulico de 1470, espejo de agua de 5.35. Ahora, es importante este punto también. Sergio, ¿cómo puedo trabajar con alcantarillas en cauces que voy a tener de mayor sección, como en el caso de un cauce de 50, 100 metros? ¿Cómo trabajo el caudal? El caudal de todo el río o del cauce se va a dividir entre el número de alcantarillas que voy a tener, ¿sí? Esa es más o menos la evaluación que se da a nivel hidráulico para poder tener un modelo de diseño. Bien, el otro componente importante es la consideración estructural. La alcantarilla de por sí misma no puede trabajar con solamente las placas ensambladas, ¿no? Tienen que tener un relleno adicional, un relleno alrededor de la alcantarilla para poder yo garantizar adecuadamente el funcionamiento. ¿Qué es lo que yo busco con esto? Yo busco un equilibrio de fuerzas entre la presión que es aplicada y las reacciones para poder garantizar el equilibrio de las fuerzas. Esta es más o menos la forma en la que se mide, ¿sí? ¿Qué lineamientos o qué modelamiento matemático o qué normativa me da lo que es el diseño estructural de una alcantarilla? Me da la Asheville RFD Bridge Design en 2017 en la sección 12. ¿Qué tipo de cálculos yo puedo tener? Puedo tener los cálculos a través lineales, ecuaciones lineales o por elementos finitos. Ahora, ¿cuál es el camión típico de diseño con el que yo trabajo? Yo trabajo con un camión HL93, que es el más típico usado, pero también puedo trabajar con prestaciones de vehículos más pesados, ¿sí? ¿Qué consideraciones tengo? ¿Qué es lo que oscila? Me oscila el espesor de la plancha, los radios o conformación de la geometría de la alcantarilla y las alturas de relleno que voy a tener. Para estructuras abiertas, ¿qué es lo que voy a encontrar con el cálculo estructural? Las reacciones en los extremos, horizontales y verticales, con el fin de que yo pueda poder conformar mi cimentación. Para el caso de estructura cerrada se va a encontrar las presiones en las esquinas. Voy a hablar rápido acerca de cómo yo conformo las alcantarillas, sobre todo las multiplate, ¿sí? Donde yo voy a necesitar mayores pasos, mayores tópicos de diseño va a ser en la alcantarilla multiplate MP152. Para la MP68 no necesito mucha
mucho cálculo porque ellas son alcantarillas estándares. Primero, tengo que asegurarme con la excavación. Como les comenté, sobre todo en zonas de selva, tengo que tener un buen suelo conformado. Pero una característica de este tipo de tuberías, como le mencioné en la bóveda y también para los otros tipos, es que no es una estructura monolítica como el concreto armado. O sea, no es una estructura pesada, es una estructura flexible. Al ser flexible, se va a adherir al terreno alrededor, al suelo alrededor, y que te va a trabajar juntamente, ¿no? Es más, la concepción que está esta alcantarilla diseñada es que te va a permitir establecer. En el caso de baterías, que les voy a enseñar en un proyecto desarrollado, yo voy a tener una suerte o una forma de trabajo en que los esfuerzos se van a dividir equitativamente en todos los tubos de la batería y me voy a tener unas presiones o reacciones menores en el suelo. Imagínense cómo caminan los esquimales con sus mallas, ¿no? Ellos no tienen zapatos porque se hunden, ellos de zapatos tienen unas mallas como de tenis, lo que permite que puedan caminar sobre estas alcantarillas, sobre la nieve, disculpen. Este mismo efecto se va a dar con las alcantarillas en suelos inestables. Les sabe un poco de la fundación de estructuras cerradas, tenemos que verificar el tipo de suelos. Ahora, para las estructuras abiertas, ¿qué es lo que yo voy a considerar? Tengo que considerar la capacidad portante del suelo y sobre esta se van a vaciar unas cimentaciones que van a encajar a la alcantarilla. Esta es la forma en la que te va a trabajar una alcantarilla abierta. Ahora, acá es muy importante, y les quiero tocar este punto rápido, ¿cuál es la diferencia en el momento de diseñar y por qué es tan óptimo utilizar este tipo de soluciones? Cuando nosotros tenemos una estructura de concreto armado, las reacciones que voy a tener, sea cual fuera el tipo de suelo, van a ser mayores. No, un ejemplo, voy a tener una reacción en un pontón de concreto armado de 100, ¿no? La similitud en la reacción que voy a tener con una estructura metálica corrugada va a ser de 50. Más o menos ese es el diferencial. Por ende, voy a tener un menor esfuerzo trasladado en el extremo. Por ende, no voy a requerir mayor tecnología o mayor diseño de la cimentación. ¿A qué se debe esto? Es que las cargas aplicadas se distribuyen alrededor del suelo rellenado, compactado, y también a través de las corrugas y los rayos de la alcantarilla. Una vez que ya tengo el material en obra, las identifico plancha por plancha. Ahora, acá también un punto importante que es bastante bueno mencionar debido a las condiciones extremas del clima que tenemos en selva. No es necesario tener un campamento exclusivo para las planchas. Las puedo almacenar a la intemperie sin ningún problema, ¿no? No va a haber una corrosión, no va a haber un envejecimiento de las placas. Cimentaciones de estructuras cerradas, ¿qué debo controlar? Debo controlar lo que son los cabezales, ¿sí? Debo tener también cuñas que me permitan arriostrar adecuadamente la plancha y el suelo. Ahora, la cimentación, como pueden ver, no va a ser a todo lo largo, sino simplemente a todo lo ancho en un borde, ¿no? Y que a su vez la cimentación va conectada a lo que es el cabezal. Para estructuras abiertas, sí voy a tener que considerar unas cimentaciones en los extremos, que vienen a ser como unas zapatas en T, ¿no? Van a depender del tipo de suelo y de la carga que voy a tener. Pero esto es más o menos cómo se comporta. Ahora, va a depender mucho también del tipo de suelo que voy a tener, ¿sí? El tipo de suelo en zona selva voy a tener que considerar, acá se consideró como una especie de camisetas de cimentación. Ahora la cimentación no es muy profunda, es más ancha que profunda, ¿no? Acá tenemos profundidad de 60 centímetros aproximadamente. Y sobre esto ya se va trabajando la alcantarilla. El ensamblaje, esto es muy fácil, ¿no? Y acá también es una ventaja muy interesante. Yo no necesito una mano de obra calificada para poder armar la alcantarilla. La alcantarilla se puede trabajar con el mismo personal de la obra. Es más, como responsabilidad social es muy interesante porque tuvimos la oportunidad, en uno de los proyectos que se trabajó, de trabajar con el mismo personal de las indígenas de la zona que no hablaba español y pudieron comprender muy rápidamente el armado y ellos comenzaron a trabajar en la construcción de la alcantarilla. ¿Qué necesito para una estructura abierta adicional a las planchas? Necesito unos canales de arranque, que son estructuras en J, que van embebidos en el concreto, ¿ok?
que función es poder encajar las planchas y comenzar su instalación. Bueno, el armado ya les comenté cómo va. Acá es muy importante asegurar el torque, que va de 150 a 180 libras por pie, que es lo que me va a permitir tener un enroque exacto de la placa con los pernos y tuercas. Y este es un armado final. El tema de la compactación es muy importante. Les hablé acerca de los rellenos que van alrededor de la alcantarilla. Para el caso, una característica importante es que vamos a tener que tener un 95% de Proctor modificado alrededor de la alcantarilla. Ahora, hay casos que hemos trabajado en los que zonas de selva es muy difícil encontrar el suelo granular que ya les comenté. Sí se puede utilizar los rellenos, pero con una clasificación y con una mezcla que me permita estar en estos rangos. Bien, les prometí hablar acerca de proyectos que hemos tenido en suelos tropicales, que es más o menos la temática de esto. He tratado de identificar los proyectos más resaltantes, ¿sí? Para poder tener un buen aprendizaje. Acá quiero mencionar que estos proyectos han sido trabajados con asesoría desde el diseño y es algo que nosotros hacemos como CIER Perú. Ahora, Sergio, ¿esto tiene un costo para nosotros? No tiene ningún costo, es una asesoría completamente gratuita, ¿no? Nosotros le damos las alternativas y trabajamos paralelamente o en equipo junto con el consultor. A ver, el primer proyecto en zona selva, este es en la zona entre Pasco y Junín, en el puente Chuchurras, por el sector de Iscosacín, Puerto Bermúdez. ¿Qué es lo que pasó acá? Acá se iba a concebir un puente en el cauce principal, pero hubo un tema en que el cauce principal ya te presentaba una socavación estándar con los cuales los pilares se dieron para una máxima avenida. El detalle es que en el acceso lateral, se presentaba una gran llanura de inundación. Lo primero que se vio es poder realizar un muro, ¿sí? Pero el muro, al chocar con esta masa de agua, que si bien es cierto no presentaba la misma velocidad del cauce principal, pero sí te generaba una masa constante de movimiento, te iba a generar una socavación adicional en el extremo del pilar del puente. Por ende, sumadas la socavación principal más esta socavación, yo iba a tener que tener una profundidad de cimentación mayor, lo cual me encarecía el proyecto. El consultor nos buscó, este es un proyecto de probidad descentralizado, junto con los ingenieros del ministerio, y se propuso entre ambos poder liberar esta masa de agua, ¿no? Y la única forma de liberar es permitir el trasvase del flujo a través de tubos en baterías de alcantarillas. Acá pudimos liberar esta presión, reducir la socavación y ante un suelo también inestable pudimos comprobar una teoría empíricamente de que estas alcantarillas me van a permitir la conformación, como les comenté, ¿no? Las cargas que se van a aplicar sobre la alcantarilla se van a distribuir y ya voy a tener una incidencia muy poca sobre el suelo, ¿no? Y más bien me va a permitir consolidar el suelo. Esto es lo que les comentaba. Este es el plano en planta del cauce principal con el puente. Y en esta zona era la llanura de inundación. Y es donde se hizo el trabajo con la batería. Coloquialmente, ¿cómo llamamos a este tipo de solución? Este tipo de solución le llamamos una solución en baterías como aliviadero. Es una solución mixta. Estos son los planos. Se trabajaron en bisel. Y esto es cómo quedó el proyecto, ¿no? El puente principal. Y acá se tienen las alcantarillas en aliviadero. El siguiente proyecto es de la experiencia que les comenté, es de la carretera Nuevo Arica-Balsapuerto. Acá, ¿qué tipo de problemática teníamos? Teníamos la escasez de recursos, teníamos una carretera de penetración, teníamos una poca capacidad de diseño por parte de los ingenieros de la entidad. ¿Esto qué es lo que conllevaba? Poder diseñar, acá se iba a trabajar con soluciones de concreto armado, pero el costo se elevaba mucho, ¿no? El proyecto se trabajó por 50, 60 millones, si mal no recuerdo, y trabajar con alcantarillas de concreto armado elevaban en 30 millones más el costo de las mismas. Por ende, el proyecto ya no podía ser formulado. No se hizo el trabajo de asesoramiento y se pudo trabajar y diseñar las alcantarillas para este tipo de proyecto. Estos son los planos con los que se trabajaron. Hemos trabajado, este es un plano en planta, lo que vieron en la foto, los cabezales.
¿no? Con su respectiva camiseta de cimentación. Esta es la alcantarilla. Como les comenté, el concreto solamente va en los cabezales, ¿sí? O en los muros. Longitudinalmente va a ser un relleno de tierra, de suelo. Estos son los tipos de una vista en corte para que puedan ver el detalle de refuerzo y cómo es el que el relleno va sobre la alcantarilla. Esta es la forma en la que trabaja. He tratado de buscar proyectos en suelos tropicales, en zonas de selva tropical, para que puedan ver la efectividad con la que tú trabajas, ¿no? No necesitas acá tener un condicionamiento muy dado con el clima. Es más, este proyecto tiene una historia, ¿no? Cuando se estaba armando la alcantarilla durante el día con buen sol, en la noche nos agarró una lluvia de casi 5 horas, ¿no? El agua llegó hasta este punto, ¿no? Pero al sistema estar completamente arrastrado al suelo, no hubo ningún problema de repente de llevarse el material, ¿no? Ahora dejo por las imágenes, esto es proporcionado por el contratista que desarrolló el proyecto, que es COIR, constructora inmobiliaria Guayá, que tiene buenos proyectos con los que hemos podido trabajar en zona selva. Sí, acá se ve. En este proyecto es donde se trabajó con el personal que no, que no contaba con el idioma español, ¿no? Acá se trabajó con la comunidad de los Shawis, ¿sí? Y sin ningún problema, ningún tipo de demora en la construcción. Acá finalmente se puede ver la alcantarilla ya terminada. Otro proyecto en el que pude participar fue en la carretera Iquitos-Nauta. Acá hay un tema de que se solucionó un inconveniente, es una mezcla de varios factores, climáticos, de suelo y inclusive de población. Acá en el año 2015 hubo un derrumbe de un movimiento de tierras muy grande, ¿sí? ¿Debido a qué? Posteriormente ya se pudo identificar cuál era la característica de esto. Es que los suelos en selva también tienden a tener un efecto de colapsabilidad. La colapsabilidad viene a ser en el que el suelo presenta un proceso de tubificación en el cual el flujo comienza a entrar por los poros, ¿no? Y comienza a lavar los finos. Y en selva se da mucho esto. ¿Por qué? Debido a que, ¿cómo son las condiciones en selva? Tienes periodos de lluvia muy cortos, de 2 o 3 días, y el suelo se comienza a saturar. Cuando viene el sol, comienza a secar. Y cuando tú secas toda esa saturación que tenía, simplemente generas espacios vacíos y se te lleva. Ahora, ¿qué pude ver durante bastante tiempo que he trabajado en selva con alcantarillas? Es que la alcantarilla, les comenté que no es un sistema monolítico, sino es un sistema flexible, pero a su vez es un entramado, no es completamente hermética, ¿sí? Va a tener siempre unos espacios entre los orificios de los pernos y planchas, cosa que también no solamente va a actuar como un dren transversal, sino como un microdren alrededor, ¿no? De repente esta saturación que se tiene va a escurrir a través de la alcantarilla y generando un mejor comportamiento del suelo a una extrema saturación. En el proyecto se vio dado este tipo de suelo colapsable, pero también debido a que la presencia de piscigranjas a los costados de las alcantarillas. Las alcantarillas presentaron un problema debido a que habían sido diseñadas hace 25 años para un caudal dado, ¿no? En este caso era 36 pulgadas, pero debido a las lluvias que hubieron y a las piscigranjas a los alrededores, las alcantarillas prácticamente estaban sumergidas, por eso es que fallaron. ¿Qué es lo que se buscó para poder solucionar el problema? Se trabajó con alcantarillas de mayor sección, de 60 y 72 pulgadas, que me permitió poder tener un caudal más adecuado. Y no solo todo eso, sino también de que un mejor comportamiento ante un suelo colapsable, como es este tipo, un suelo típico tropical. Y otro punto muy importante, les comenté de la optimización de costos, ¿no? Acá, al tener diámetros mayores, no solamente teníamos un mejor comportamiento hidráulico, sino teníamos un menor costo en el relleno. Es como se pudo solucionar el problema en Iquitos. Bien, este es el último proyecto para ir cerrando. La alcantarilla para este proyecto Yurimaguas Munichis se contó con una particularidad. El proyecto ya estaba con un diseño establecido por alcantarillas, por unas alcantarillas de mayor sección que no son de procedencia nacional, son importadas. El detalle es que en este tipo de proyectos
se pudo observar de que la alcantarilla estaba superdimensionada. ¿Qué quiere decir? Que presentaba unas particularidades de que los caudales y zonas topográficas no permitían tener unas alcantarillas de mayor dimensión. Como pueden ver en estos planos, ¿sí? Las alcantarillas básicamente, casi la mitad de ellas están enterradas, o sea, no trabajan adecuadamente, iban a trabajar solo la mitad, pero el costo de cada una de ellas era elevadísimo, ¿no? Es por eso que al momento de la construcción se pudo optimizar el proyecto en sí y se trabajó alcantarillas peruanas, multiplate, para poder darle una optimización a las alcantarillas. Se realizó a través de un proceso de cambio de especificación. El cambio de especificación se dio por esto. Se dio en 6 progresivas, solo voy a mencionar una. Se trabajó una batería en alcantarillas, 2 abovedadas, ¿sí? Con un relleno. Sobre estas con geotextiles y gaviones. Ahora, las alcantarillas pueden trabajar no solamente con cabezales de concreto, sino con otro tipo de soluciones y se adecuan muy bien con los gaviones. También los suelos se pueden estabilizar con geomembranas, geosintéticos, no hay ningún problema. El sistema trabaja adecuadamente. Esta es una vista en planta. Acá quiero compartirles una matriz que se trabajó versus el proyecto que se tenía en expediente técnico. A nivel hidráulico, ¿qué es lo que se proponía junto con el contratista? Mantener el ancho de cauce, evitando el estrangulamiento del mismo. En el expediente técnico se estrangulaba el cauce. Hemos optimizado el coeficiente de rugosidad, ya que va a tener más elementos, así como el caudal, va a tener más elementos cuando se hace una distribución de baterías. La optimización del comportamiento de la socavación, ya que va a contar con cabezales que van a ir arrastrados al suelo de cauce en todo lo ancho de la cara de la batería. La diferencia con el otro sistema es que la socavación era puntual en cada cimentación y al ser una sola sección se debe contar con estructuras de mayor complejidad para disminuir esta. Y va a tener unas estructuras de concreto armado mayores, ¿sí? Voy a disminuir el borde libre, ya que se segmenta por cada alcantarilla. En cambio, para la del expediente técnico se evalúa el borde libre como si fuera puente, lo cual de acuerdo a la norma te pide una mayor altura, lo cual va a discrepar con lo que se proponía en el expediente técnico. Un mejor comportamiento ante posible presencia de material de arrastre al mantener el ancho del cauce. Y voy a tener una presencia de remanso en el cauce. Las baterías se van a comportar como elementos aliviadores. El mismo sistema que les comenté en el proyecto de Chuchurras. Esto que debido a que la distribución de la presión del flujo se va a dar a través de cada estructura. Al estrangular en la alcantarilla del expediente técnico la sección del cauce, la presencia de remanso va a generar mayor carga de presión del flujo en las áreas adyacentes, los cuales son el terraplén y el pavimento. Geotécnicas estructurales, las cargas aplicadas se van a disipar uniformemente en el pavimento, siendo la incidencia menor en la fundación. En cambio, en la del expediente técnico, solo te presentaba una alcantarilla de mayor sección, sí va a requerir una mayor compensación en las secciones de concreto armado. Voy a tener un menor movimiento de tierras, ya que no se va a elevar la rasante. No voy a requerir enterrar, y este era un punto muy importante, ya que la sección geométrica va a cumplir con la condición del área hidráulica, lo que me va a mejorar el plazo de ejecución porque va a tener un menor movimiento de tierras. En un mayor movimiento de tierras que se contemplaba en la otra alcantarilla del expediente, se iba a requerir mayor relleno estructural, se iba a implementar también el relleno sobre el terraplén. Optimización del tipo de relleno, solo que voy a requerir un relleno de tipo estructural en el área circundante de la alcantarilla, y además que amplío la sección con las alcantarillas, se reduce el relleno del terraplén. Voy a tener mejor comportamiento en la interacción del suelo-estructura, lo que les comentaba, ¿no? Debido a que la alcantarilla se comporta como un elemento estabilizador ante suelos blandos y saturados, como el caso de suelos tropicales de la selva que se presenta en el proyecto. Esto debido a que mejora su comportamiento ante situaciones de colapsabilidad, debido a los orificios de las planchas, mejora la capilaridad del agua que podrían saturar el suelo. Y además, lo que les comentaba, ¿no? Es que estas alcantarillas no son monolíticas, sino son flexibles. En la otra sección se contemplaba unas estructuras mayores en los cabezales, que son estructuras monolíticas de concreto, lo que no va a presentar una característica estabilizador, sino que va a requerir mayores prestaciones para mejorar el comportamiento. En el proceso constructivo, bueno, acá el contratista ya presentaba mucha experiencia armando ese tipo de alcantarillas. Con alcantarillas importadas no se dispone de mucha información, por ello no se puede inferir que exista mano de obra calificada para el armado de la alcantarilla. El plazo de entrega es muy corto, como les comenté, la producción es completamente en nuestro complejo en Chimbote.
También las alcantarillas se pueden entregar se entregaron en forma parcial, cosa que iban armando y iba llegando el material. En el caso de una alcantarilla importada no puedes hacer una entrega parcial, tienes que hacer una entrega de todas las alcantarillas. Se estima el armado de cada sistema de alcantarillas en 6 días, lo cual optimiza el plazo de ejecución de esas partidas. Estas son las imágenes del proyecto, estas son vistas de dron, ¿no? Acá se armaron las alcantarillas para que puedan ver. Y estas son las baterías de los planos que les mencioné, ¿no? Como pueden ver, un suelo completamente inestable, ¿no? Así como comenzaron a quedar. Acá es la correlación, los alerones con gaviones y el relleno con geotextiles, claro, con geotextiles. Bueno, esos son los proyectos que en pocos minutos he podido explicarles. ¿Qué ventajas diferenciales tenemos? Básicamente se pueden identificar 7. Ambientalmente amigable, ¿sí? La huella de carbono de este producto es menor debido a que no necesito muchos elementos como en el concreto armado. No hago uso de agua, no hago uso de cemento, sino que los elementos ya vienen prefabricados y simplemente con su armado en obra. Voy a tener un sistema estructural flexible que me puede permitir soportar grandes cargas, mano de obra local, una rápida instalación, el transporte sencillo, un fácil almacenaje y un 60% más económico. 4 puntos importantes que nosotros como CIDER Perú entregamos. En la parte de diseño contamos con un área de diseño especializada en alcantarillas que te va a brindar completamente gratuita planos de alcantarilla, ingeniería de detalle, diseño estructural, especificaciones técnicas. A nivel comercial voy a tener soluciones exclusivas a la medida, costos competitivos. Este es un punto muy importante, plazos de entrega reales, al contar yo con la fábrica en Chimbot. Disponibilidad de stock y producción nacional. En el tema de calidad, voy a tener especificaciones trazables, plan de aseguramiento de calidad a través de un informe de calidad que ya les mostré un ejemplo, un laboratorio completamente certificado por INACAL y también hay posibilidad de hacer visitas a planta. Durante la fase de construcción, coordinación logística constante, una capacitación en preconstrucción, asistencia y asesoría en el armado y verificación posterior del funcionamiento. Es importante mencionar que vamos a tener certificados al completar el cuestionario que se le está dejando en la sección de comentarios. ¿Sí? Por favor, revisen el cuestionario que vamos a tener para poder hacerles llegar su certificado. Bien, ¿qué hemos aprendido hoy? Ya finalizando, hemos hecho un ingreso muy rápido acerca de qué son las carreteras tropicales. Les comenté sus características en función de un suelo tropical, lo puedo denominar una carretera tropical por el clima, y por la temperatura y por la precipitación que va a tener. ¿Qué problemáticas se dan en las carreteras tropicales en nuestro país que tenemos? Les expliqué también qué es una alcantarilla metálica corrugada y cómo a través de proyectos desarrollados hemos podido tocar problemáticas reales de suelos tropicales y las ventajas que tenemos como producto de CIDER Perú.